Haremos la medición entre los terminales 2 y 3. Y encontramos un valor de 29 ohms. Habiendo hecho las mediciones entre 1, 2 y 3, entre 2 y 3 tenemos el resultado superior, por lo que ninguno de los dos es el común. Entre el terminal 1 y 3, el resultado más pequeño, o sea, 9 ohms, por lo que será la bobina de trabajo. Entre 1 y 2, 20 ohms, por lo tanto será la bobina de arranque. Entre el terminal 2 y 3, la suma de las dos bobinas, o sea, arranque y trabajo. En frigoríficos domésticos podemos encontrarnos compresores con esta distribución de espigas. En tal caso, para identificar la bobina de trabajo, nos limitaremos a localizar el terminal R o M del sistema de arranque, ya que puede ser tanto la bobina pequeña como la grande. La medición la haremos igual que en el caso anterior. Mediremos entre 1 y 2. Y el resultado es de 70 ohms. Mediremos entre 1 y 3. Y el resultado es de 50 ohms. Por último, medimos entre 2 y 3. Y el resultado es de 20 ohmios. O sea, entre 1 y 2 tenemos el valor superior. Por lo tanto, ninguno de los dos terminales es común. Entre 1 y 3, 50 ohmios, valor intermedio, o sea, bobina de arranque. Y entre 2 y 3, el valor inferior, por lo tanto, bobina de trabajo. En aparatos frigoríficos domésticos nos podemos encontrar con tres tipos de averías básicas: que el aparato no enfríe nada, que el aparato enfría poco, en este caso escarchando parcialmente el evaporador, y una tercera que será común para la mayoría de instalaciones, y es que la instalación enfría demasiado, congelando los alimentos depositados en el compartimento conservador. Esta avería queda muy centrada en el termostato, bien sea por mal contacto del bulbo o bien por fallo interno del propio termostato, que no desconecta al motor una vez alcanzada la temperatura de corte. Habrá que recordar que hay una avería que por suerte no es muy frecuente, pero los síntomas son iguales, o sea, se congelan los alimentos en el compartimento conservador y la temperatura en el compartimento está por debajo de 0 grados. Pero la temperatura detectada por el bulbo en el evaporador no llega a la temperatura de corte del termostato. Esto es debido a que el compresor tiene fugas internas entre alta y baja, por lo que la temperatura de evaporación es más positiva, dando como resultado una temperatura negativa en el compartimento debido a los ciclos de funcionamiento ininterrumpidos, al no localizar el termostato la temperatura de corte a la que está reglado. La avería se localizaría al instalar una válvula de intervención rápida en el circuito de baja presión. Y comprobaremos que la temperatura de evaporación está más alta de lo normal. La solución estaría en la sustitución del compresor. A los aparatos combis les contemplaremos como dos aparatos de un compartimento por separado, o sea, un compartimento congelador y un compartimento conservador. Cada uno con su circuito frigorífico y eléctrico independiente y teniendo común para ambos la manguera eléctrica de conexión a la red.
En los frigoríficos de 2 compartimentos, o sea, congelador y conservador en un mismo mueble, equipados con un solo motor, el circuito frigorífico acostumbra estar en serie, o sea, el evaporador inicia el recorrido en un compartimento y seguidamente alimenta el evaporador del otro compartimento. Para el diagnóstico de una avería tendremos que recordar los posibles montajes existentes para, según los síntomas de la avería y las comprobaciones de presiones y temperaturas detectadas, sepamos llevar un seguimiento lógico y eficaz. A los aparatos equipados con válvulas solenoide, no frost, así como los que usan como refrigerante el isobutano R600, les veremos en una próxima filmación dedicada a los frigoríficos domésticos. Todo técnico de servicio tendrá que controlar para llevar un seguimiento lógico de la avería ante una instalación que no enfría o enfría parcialmente. En primer lugar, si funciona el motor o no funciona el motor. O el motor funciona a intervalos cortos de pocos segundos. En este caso, la instalación no logrará arrancar por el consumo elevado que hace disparar el protector del motor. Este consumo elevado puede ser provocado por el relé siempre abierto, o sea, el martillo interior no establece contacto con el arranque. Relé siempre cerrado, el martillo siempre establece contacto, sea cual sea su posición. Las bobinas del motor en mal estado, en este caso la bobina de arranque cortada o quemada, que en tal caso instalaríamos un filtro secador antiácidos. Bobina de arranque comunicada con la de trabajo. En tal caso, cuando midamos los valores de resistencia, no encontraríamos la suma de las 2 bobinas, sino un valor intermedio. También puede provocar esta avería un motor agarrotado. Si desconfiáramos del Clixon, no habrá otra solución práctica más que la de sustituirlo por otro de las mismas características, o sea, para la potencia y voltaje indicadas en la placa de características del motor, aunque en este caso salta por consumo elevado. Si saltara con consumo normal, habría que sustituirlo. Para salir de dudas, es recomendable arrancar el motor en directo con una manguera de re, comprobando el consumo con la pinza amperimétrica y comparándola con la intensidad nominal del compresor. Si sigue siendo elevado, el compresor es defectuoso. Si el consumo es normal, el problema está en la máquina, no en el compresor en sí. Ante esta situación nos limitaremos a tomar tensión entre relé y Clixon. Si no hay tensión, puentearemos el termostato. Y si la avería está en este componente, la máquina se pondrá en marcha. Sustituyéndolo, tendremos solucionada la avería. Ahora bien, si puenteando el termostato la instalación no se pone en marcha, seguiremos la instalación eléctrica, pues la avería la tendremos en un falso contacto o regletas de conexión quemadas.
Por el contrario, si entre relé y claxon hay tensión, el problema estará centrado en el propio relé. O bien en el claxon. O en las bobinas del motor, componentes estos que ya sabemos comprobar.